Tengan un buen día, niños y niñas. Este día, 8 de marzo del año 2021, veremos la clase 2.2, que es la suma de ángulos internos de un cuadrilátero. El analista de este día nos pregunta en el literal A, ¿cuánto suman los ángulos internos de un cuadrilátero? Quiero que observen, para responder esa duda, nos vamos a apoyar acá con un pequeño cuadrilátero que tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a dividir este cuadrilátero en dos partes iguales, de la siguiente forma. Quiero que observen, ese es el cuadrilátero que teníamos originalmente. Después de dividirlo en dos, ¿qué es lo que pasa? Se nos forman dos triángulos. Y como nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180, ¿verdad? Pero aquí, al dividir el cuadrilátero en dos partes, se nos formaron dos triángulos. Entonces tenemos 180 por 2, porque cada triángulo, la suma de sus ángulos internos es igual a 180. Y como tenemos dos triángulos, entonces eso nos da como resultado 360. La suma de los ángulos internos de un cuadrilátero, por tanto, nos da como resultado 360. Lo podemos ver porque al dividir el cuadrilátero en dos partes, se nos forman dos triángulos. Y como cada triángulo es igual, la suma de sus ángulos internos es igual a 180, al dividirlo se nos formaron dos triángulos, por tanto, por 2, y eso nos da como resultado 360. Es decir, que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es igual a 360 grados. Esta es la respuesta para el literal A. Ahora para el B. A partir del resultado que hemos obtenido acá, ¿cómo se puede calcular la medida del ángulo que falta aquí, en este cuadrilátero? ¿Cómo podemos calcular la medida de este ángulo? Lo podemos hacer restando. Sabemos nosotros que la medida de todos los ángulos internos de un cuadrilátero es igual a 360. Entonces, a 360 le vamos a restar los ángulos que ya conocemos. Eso nos va a dar como resultado, vamos a escribirlo acá. Eso nos va a dar como resultado 360 menos 95 menos 115 menos 80 nos va a dar como resultado este ángulo que estamos buscando. Y el resultado es 70 grados. La suma de los ángulos internos de un cuadrilátero, quiero que observen, la suma de todos estos ángulos debe de ser igual a 360. Esto es para cualquier cuadrilátero que ustedes dibujen o que vean. En un cuadrilátero, como en este caso, en el que se desconoce la medida de un ángulo y se conoce la medida de los otros ángulos, es posible calcular la medida de este ángulo. ¿Cómo lo hacemos? Le vamos a restar a 360 los ángulos que ya conocemos. Acá. Para este día les queda de tarea la página número 32 de su libro de texto. Por favor, si tienen alguna duda me lo hacen saber. Gracias por su atención y pasen un feliz día.